Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 541. Nuestra vertiente número 5 es la de las preguntas y respuestas, y yo le tengo particular cariño a esta serie de preguntas porque es la manera de interactuar más de cerca, de encontrarnos con aquellas inquietudes que a veces son inesperadas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante que nos llega desde el Paraguay. Atención, desde el Paraguay nos preguntan, ¿en qué consiste la reforma de una orden religiosa? ¿Qué quiere decir eso de que una orden religiosa se renueva? Esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy y que nos va a llevar a un campo completamente distinto al de las otras preguntas. Te repito, esta es la vertiente que tiene mayor dinamismo, que tiene mayor cambio. Esto se llama De Camino. Vamos a abordar esta interesante pregunta subdividiéndola como solemos hacer. Primero nos vamos a preguntar por qué son necesarias las reformas dentro de las comunidades religiosas. Nos referimos, por supuesto, a la situación de la Iglesia Católica. En segundo lugar, nos vamos a preguntar en qué consisten propiamente esa reforma. Y en tercer lugar, ¿qué clases de reforma se han dado dentro de la historia de la Iglesia? Todas nuestras preguntas, pues, se refieren a las reformas de las órdenes religiosas. Empecemos entonces con la primera pregunta, que es ¿por qué son necesarias las reformas? Y tal vez la respuesta más sencilla va a parecer como un juego de palabras, pero no lo es. Resulta que una orden religiosa recibe de Dios una forma. Así como el alfarero le da una forma al barro, así es el Espíritu Santo el que ha constituido una determinada forma, un determinado estilo, con unas reglas básicas para lo que es una orden religiosa. Muchas veces esta forma queda expresada en lo que se llaman, por ejemplo, las constituciones o lo que se llama reglamentos, y tal vez la palabra más antigua es la palabra regla, como decir la regla de San Benito, como decir la regla de San Agustín. El Espíritu Santo pues da una forma. ¿Qué es lo característico de una orden religiosa? Es una manera estable, es un modo estable. La palabra estable es muy importante, como nos lo enseñó San Benito. Es un modo estable de vivir la vida cristiana con un ideal, y ese ideal es seguir a Jesucristo. Bueno, pero todo cristiano tiene que seguir a Jesucristo. Bien, las órdenes religiosas, las comunidades religiosas buscan seguir a Jesucristo de un modo más cercano. ¿Y ese más cercano en qué consiste? Consiste en aproximarnos de alguna forma al modo de vida que tuvo Cristo en esta tierra. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que Cristo, por amor al reino de los cielos y para entregarse completamente a la misión del Padre, Él permaneció célibe. Entonces una característica de las órdenes religiosas va a ser un voto de castidad, que implica, por supuesto, permanecer célibe. Nos damos cuenta que Cristo vivió en obediencia al Padre, nos damos cuenta que Cristo vivió desprendido de bienes individuales o personales, y de ahí vienen los votos. O sea que esto de más cercano tiene que ver con la pobreza, la castidad y la obediencia. Cada comunidad religiosa, cada orden religiosa, ha encontrado un camino particular, podríamos decir un modo de realizar esta hermosura que aparece aquí. Este
seguir a Cristo de un modo más cercano, seguir a Cristo de cerca. Eso es lo fundamental. Pero no hay un único modo y por eso la Iglesia ha aprobado distintas formas. Como te das cuenta, esta palabra forma es muy importante. Pero ahora viene el punto. Y el punto está en que hay ocasiones en que esa forma se deforma. ¿Por qué se deforma? Pues deformar es como perder la forma. Pensemos una orden que ha sido fundada para la misión. Hay órdenes misioneras. Pero supongamos que entran elementos como por ejemplo la cobardía, la comodidad, el egoísmo, el afán de dinero, o sea, codicia, y otras enfermedades. Si estas enfermedades entran en el corazón de esos religiosos o religiosas, entonces lo que antes tenía una forma muy clara, muy visible, muy hermosa, se deforma. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que se nos ha hecho. Si la orden se deforma, pues hay dos posibilidades. Una es que lamentablemente se vaya destruyendo hasta extinguirse, y eso ha pasado muchas veces por muchos motivos. Pero también existe la posibilidad de que esta orden que está deformada entre en un proceso de reforma. La orden que estaba deformada quiere estar reformada. Como indica esa partícula re, de lo que se trata finalmente es de buscar volver a la forma, recuperar la forma, recuperar el regalo. Creo que ese es el modo más hermoso de describirlo. Recuperar el regalo. ¿Y qué es recuperar el regalo? Pues si, por ejemplo, somos una orden misionera y hemos dejado que entren estas enfermedades, como las que he mencionado, cobardía, comodidad, egoísmo, afán de dinero, si estas son las enfermedades que han entrado, si estos son los males que han entrado, pues reformarse, ¿en qué va a consistir? Que esa era nuestra segunda pregunta. Vamos a mirar aquí las preguntas. ¿En qué consiste? Pues vamos ahora a abordar esa segunda pregunta. Y yo creo que ya tenemos bastante adelantada la respuesta. Si preguntamos en qué consiste la reforma, pues consiste en volver a la forma original. Volver a la forma original, pero en las nuevas circunstancias. ¿Cuáles son esas nuevas circunstancias? Pues las situaciones en las que vivimos plantean desafíos particulares y también dan oportunidades especiales. Por ejemplo, es muy posible que nosotros tengamos herramientas que antes no tenían. Y sigo con el ejemplo de una orden misionera. Una orden misionera puede decir, para recuperar nuestro servicio misionero no solo tenemos que pensar en ir a distintos lugares, sino que también tenemos que pensar que podemos hacernos presentes a través de Internet, por decir algo. Entonces, sí está el hecho de volver a la forma original, pero no es un repetir el pasado, es buscar cómo ser fiel en las nuevas circunstancias. Siempre la reforma va a implicar una lucha contra el pecado. El pecado entra en todas partes. El pecado entra en los monasterios, entra en los conventos, entra en las casas de los religiosos, las religiosas. El pecado no respeta. Al pecado no lo detiene ni una puerta, ni una ventana, ni un hábito, ni un candado, ni una clausura. Entonces, no puede haber reforma si no se da una lucha contra el pecado. Y por consiguiente, es necesario
y este es el tercer elemento, una nueva fidelidad. Es decir, un amor renovado. Es sobre todo este el ingrediente más importante, un amor renovado, un amor que busca con ardor cómo acercarse, cómo recuperar el regalo. ¿Recuerdas lo que teníamos aquí? Recuperar el regalo. En eso consiste la reforma propiamente. Y ahora pasemos al último punto. ¿Qué tipos de reformas hay? Bueno, la historia de la Iglesia nos muestra que hay distintos tipos de reforma. Por ejemplo, se dan casos en que toda una orden religiosa vuelve sobre sí misma y se empieza a renovar hasta completar el proceso. Este es el ejemplo más difícil, porque evidentemente cuando la mediocridad ha entrado en nuestra vida, es de lo más difícil de sacar. Es de lo más difícil. Y además, cuando nos hemos acostumbrado a vivir de una manera mediocre, cuando nos hemos acostumbrado a vivir de una manera, llamémoslo así, en complicidad con lo que el mundo ofrece, pues es bien complicado dejar esas malas costumbres. Y que toda la orden pueda dejarlas es muy difícil. Usualmente este tipo de reforma que estamos describiendo con esa flecha es la que se da cuando se empieza en unos cuantos conventos reformados, a veces se llaman conventos de recolección, conventos o monasterios o casas, el nombre que se utilice, donde se empieza a vivir con mayor fidelidad y luego eso se va extendiendo. Es una lucha bastante fuerte. Hay otra posibilidad y es que la orden sigue dos caminos. Entonces, hay una parte de los religiosos o de las religiosas que dicen, realmente queremos ser más fieles al carisma original y nosotros vamos a hacer una especie de orden nueva. Y en ese caso, pues lo que termina sucediendo es que hay como dos caminos paralelos. Ha sucedido, por ejemplo, en nuestros hermanos agustinos. Existe la orden de San Agustín, que es la tradicional, y existe también la orden de agustinos recoletos o renovados. Este es otro modo de reforma que se presenta. Y hay un último tipo de reforma que consiste básicamente en que lo que había de algún modo desaparece y entonces aparece una nueva orden. Una nueva orden. Esa nueva orden seguramente tiene características parecidas a las anteriores. Esto ha sucedido muy pocas veces, pero sí ha sucedido cuando un grupo de fervorosos dicen, vamos a retomar lo que existió, pero que seguramente se extinguió o estaba extinguiéndose. Vamos a retomarlo en estas nuevas circunstancias. Son formas que el Espíritu Santo utiliza para renovar a su iglesia. Lo más hermoso para mí es ver que es Dios el que siembra, el que da el crecimiento, el que da el fruto. Y si nos torcemos, así como nosotros, seres humanos, somos llamados como ovejas perdidas, así también las comunidades reciben también ese llamado, recibimos ese llamado a vivir en estado de permanente conversión y, por qué no decirlo, de verdadera reforma. Siempre bienvenidos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.